Buenos días, mis amados hermanos. Nuevamente, por la gracia de Dios, estamos proclamando su palabra, predicando la palabra de Dios y que sea nuestro Dios en esta tarde guiándonos en todo lo que hagamos. Capítulo 12, aún no nos vamos del capítulo 12, nos quedamos ahí un poquito más para que fuéramos despacito revisando el contenido de este capítulo, que es bien hermoso, es bien educativo. Hartas lecciones hay para la iglesia de Dios. Y haciendo un pequeño preámbulo, ¿me da un segundo? Haciendo un pequeño resumen y preámbulo, en la primera parte del capítulo 12 estábamos viendo del versículo 1 al 13 la conducta o los deberes de la vida cristiana. Estábamos viendo cómo es la vida cristiana al interior de la iglesia. Luego, ahora del 14 al 21, que es los versículos que leímos hoy, sería ahora la iglesia frente a la sociedad, cómo debemos comportarnos delante de esta sociedad en la que tenemos afuera, esa de ahí de la puerta para afuera. Y después, un poquito más adelante en el próximo capítulo, veremos la iglesia dentro de este mundo, cómo debe actuar la iglesia delante de quienes nos gobiernan, quienes nos guían y dentro del resto de la sociedad. Pero hoy día nos detenemos en estos versículos del 14 al 21 para ver estas lecciones o estas instrucciones que nos da el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo para su iglesia, para que seamos buenos hijos delante de Dios y que hagamos la obra y voluntad de nuestro Padre Celestial. Veíamos en la primera parte, ¿se acuerdan? Había unos versículos bien hermosos, decía que no presentemos nuestros cuerpos como sacrificio agradable y perfecto delante de nuestro Dios. Y también debemos tomar conciencia de que somos una iglesia, que somos un cuerpo, somos individuos, pero somos pertenecientes a un cuerpo que es la iglesia, que es el cuerpo, Jesucristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, y tenemos una idea de unidad. Somos uno, pero en Cristo nuestro Señor. Por lo tanto, nuestro actuar, nuestro decir, nuestro comportamiento debe ser conforme a aquel quien es nuestro Señor, que es Jesucristo. Y esa es lo que nos aprendimos parte en esta primera parte del capítulo 12, donde veíamos que a cada uno, a cada miembro de este cuerpo se le otorgaba un don, o más de uno, y estos dones que tenía cada uno debía ponerlos a disposición de Dios para ser usado en la iglesia y para ser un instrumento útil en sus manos. Veíamos ahí el don de profecía, el don de servicio, el don de enseñanza, el don de exhortación, el don de generosidad, el don de presidir, el don de misericordia, el amor al prójimo. Todos estos dones deberían estar en la iglesia, deberían abundar en la iglesia, porque nosotros, los que conformamos la iglesia, somos aquellos que recibimos estos dones y debemos ahora ponerlos en práctica en la iglesia. Veíamos también ahí pasamos bien rapidito en 1 Corintios 12, también se mencionan otros dones, que está sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidad, milagros, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas, pero todos, sea el don que sea, cada uno tiene al menos un don y debe servir a la iglesia usando esos dones. Y una de las cosas que deberíamos tomar en cuenta y hacerla efectiva en nuestra vida es que si bien somos dotados con el don, ese don no se hace efectivo hasta que yo lo pongo en uso, en práctica. Si yo me quedo ahí flojeando, no sirviendo en la iglesia, muy difícilmente ese don se pondrá en práctica para bendecir a quienes conforman la iglesia. Por eso era importante que si usted tiene ese don, usted póngase al servicio de Dios y diga: Padre mío, aquí estoy. Ahora quiero ser instrumento en tus manos, úsame con los dones que me diste para servir en la iglesia. Y ahora, empezando con este capítulo 12 del versículo 14 en adelante hasta el 21, con rematamos el capítulo 12,
vemos como ahora de aquí para afuera igual tenemos que interactuar con un mundo que está en contra de Dios, que no quiere seguir a Dios, que se aleja de Dios. Y ahí estamos nosotros abriendo brechas para que la palabra de Dios penetre en este mundo que no quiere conocer a Dios. Y claro, en este interactuar con el mundo, este mundo se opone a la voluntad de Dios. Nosotros que caminamos con el Espíritu de Dios, queremos sí hacer la voluntad de Dios, y ahí vienen los choques culturales, choques de idiosincrasia, choques de comportamiento, y ahí tenemos que interactuar y tenemos que demostrar en esa instancia que somos hijos de Dios. Y ahí vienen estos versículos que nos ayudan a decir cómo debemos actuar frente a la sociedad. Y ahí en el 14, si lo despliega mi hermano querido, ahí mismo, en el versículo 14 dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid. Ahí lo repite para darle énfasis. Y no maldigáis. Una de las cosas que tenemos que hacer como hijos de Dios es bendecir al prójimo, bendecir al que está adelante. No tan solo al hermano que está en la iglesia, que por sobre todo tenemos que bendecir al que está al lado mío, pero más aún aquí dice al que os persigue, a aquel que está en contra tuyo, a aquel que por predicar la palabra de Dios va a ir en contra tuyo y va a querer aplacarte, va a querer hacerte callar, va a querer quizá hasta aplicar violencia porque no soportan escuchar la palabra de Dios. Vemos muchos lugares del mundo que este versículo es complicado, es difícil, porque hablar de Dios hasta puede costarle la vida a algunos. Pero nosotros aquí estamos en un país relativamente cristiano, que podemos hablar libremente, pero tenemos esta prueba día a día, minuto a minuto. Bendecid a los que os persiguen, bendecid, no maldigáis. Está viendo ahí un poquito el detalle siempre me voy al original, porque hay tesoros escondidos que a veces no nos pasamos por alto y dan mucha riqueza al lenguaje. Entonces dice la palabra bendecir es eulogeo, que significa bendecir a alguien, hablar buenas cosas de ese prójimo. Y la otra palabra, maldecir, que es el antónimo, dice kataraomai, que significa maldecir a alguien. Significa hablar negativamente en contra de esa persona, sin amabilidad. Cuando nosotros bendecimos a alguien, le decimos que Dios te bendiga, ¿cierto? Que Dios te bendiga. Bendiciones a todos. Pero ¿bastará con eso? ¿Bastará con repetir unas palabras siempre es que Dios te bendiga? ¿Cómo puedo yo bendecir al que está a mi lado? ¿Cómo puedo bendecir al que es mi enemigo? ¿Cómo puedo bendecir al desconocido que me topo en la calle? Y ahí, aplicando lo que dice la palabra eulogeo, se parece mucho a elogiar, como hacer elogio de alguien, hablar bien de alguien. Cuando yo hablo bien de una persona, la estoy bendiciendo. Cuando yo hablo mal de alguien, la trato mal, la denigro, la rebajo, estoy maldiciendo. Le estoy haciendo mal a esa persona, estoy rebajando su nombre. Y quizás por decir esas palabras otros puedan ser guiados a error y puedan seguir maldiciendo a aquel del que estoy hablando. ¿Cuánto cambia esa situación cuando yo bendigo a alguien? Cuando yo digo, este hermano mío, es querido mío, yo sé que hemos tenido diferencias, pero lo quiero mucho, lo amo mucho, lo estimo mucho. Tiene grandes virtudes, tiene dones, quizá le falta desarrollarlos, pero es mi hermano, lo amo, lo quiero. Y qué bueno es hablar los unos de los otros, más cuando ese hermano no está presente. A veces, claro, nos ponemos en el pelambre ahí y nos decimos, no, este hermano no viene nunca a la iglesia, más lo que cuesta traerlo, y cuando viene para solamente cuando hay comida. Y así empezamos a apelar, ¿cierto? Pero estamos hablando mal de alguien, estamos maldiciendo. Bendecid a los que os persiguen, bendecid a todo el mundo, bendecid a todo hombre. Y no maldigáis, no hablemos mal de nuestro prójimo. Ahí nuestro Señor Jesucristo, siempre aplicando esta palabra, dice en Mateo 5,
44, 48. Si me ayuda, hermano, un poquito largo para que lo veamos. Mateo 5, 44, 48. Ahí dice, perdón, 43. 43 para que tomemos, dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero aquí el Señor Jesucristo dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen bien lo mismo los publicanos? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿Qué hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así nos está llamando nuestro Señor Jesucristo a ser perfectos, a ser santo como Él es santo, a hacer algo de valor más allá de lo que hacemos el día a día. Nos encontramos en la iglesia acá, nos saludamos, nos damos un abrazo, pero ¿qué pasa con ese hermano o ese pariente o ese amigo con el que estamos peleados, con el que no nos hablamos, no nos vemos? ¿Hago más algo por bendecir a aquel que está, con el que estoy peleado, con el que es mi enemigo, entre comillas? ¿Hacemos algo de valor, algo que nos pide acá nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo? ¿Bendigo a quien me maldice? Porque también puede pasar que el prójimo me maldice a mí. ¿Cómo voy a responder yo? ¿Con maldición para devolverle o con bendición? ¿Voy a hablar bien de él o voy a hablar pestes de él porque él me peló, me dijo que yo era feo, que tenía 1000 defectos, pero yo no voy a devolver de la misma manera? Eso es lo que nos pide nuestro Padre Celestial, Jesucristo, predicando a sus hijos, diciéndole, bendecid a los que os maldicen, amad a vuestros enemigos. Porque si no, sigo replicando la obra del mal. Si yo vuelvo a maldecir a otro que me maldijo a mí, se sigue multiplicando y avanzando la maldad. En cambio, si hago lo contrario, si bendigo al que está al lado mío, esa maldad que viene de ida ya no se devuelve y ahí queda, se repliega. Y devuelvo bendición para que la bendición se multiplique. Vamos a ver un poquito más adelante qué pasa con ese corazón del que maldice, de aquel que ha hecho daño. Volviendo a Romanos, ahora en el versículo 15 dice, y nos vuelve a indicar ahora una situación un poquito distinta, dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Estaba viendo, también me meto al griego, me encanta, me voy a poner experto en griego parece. Dice, gozar es la palabra kairó, y la palabra llorad es klaio. Es muy parecido, se parecen fonéticamente mucho. Una es, gozar es kairó y llorad klaio. Se parecen, pero son dos conceptos totalmente distintos. Son distintos, pero en ambos nuestro Padre Celestial nos llama a acompañar a aquel que está pasando por esto. Si tenemos un hermano, un amigo, un compañero que está alegre, que está gozoso, acompañémoslos y gocémonos con él. Demostrémosles ese mismo gozo. Ahora todos estamos felices y contentos porque nuestro hermano Pablo fue papito. Aquí nuestro hermano Miguel también fue papito. Nos alegramos en el corazón, los felicitamos. Qué rico ser papá, ¿cierto? Uno se goza y dan ganas de ser papá de nuevo. Oh, chuta, ya, no digo, me quedo callado. Pero nos alegramos en el corazón, ¿cierto? Y lo acompañamos. Hay que acompañar a quienes se alegran. No que no nos pase eso de ser envidiosos, de chuta, le está yendo bien a este hermano y a mí tan mal que me cae. No. Nuestro Padre Celestial quiere que estemos gozosos con aquel que está gozoso. Si ha sido bendecido, acompañémoslos
gocémonos con él, expresémosles ese gozo, demostrémosles al hermano y ese gozo se va a multiplicar no tan solo en el que está siendo bendecido, sino que en uno mismo. Uno mismo va a experimentar ese gozo. Por el contrario, si ese hermano está sufriendo, está en agonía, en dolor, y ahí dice llorando, si está llorando por algo que le duele en el corazón, acompañémonos igual, de la misma manera. Ser empático con el que está delante mío. Ponerse en el lugar de él y sentir lo que él está sintiendo para yo poder acompañarlo de esa manera. Porque cuando uno está sufriendo, cuando uno está llorando, cuando uno perdió algo importante, como bálsamo es ese comentario, ese cariño, ese acompañar del hermano que está al lado de uno, ¿cierto? Uno lo puede experimentar cuando uno pierde un familiar, cuando pierde el trabajo o tiene alguna pérdida importante o está con una enfermedad que a uno lo aflige, uno se siente de repente solo. Ese llamado, ese WhatsApp, ese llegar de sorpresa y acompañar al hermano, decirle palabras de ánimo, decirle palabras de bendición, como aprendimos, cosas que bendicen al hermano, que hablamos bien de él, lo levantamos, cómo cambia la situación, cómo cambian los corazones del que está sufriendo. Me acuerdo de una oportunidad cuando estaba estudiando, hace muchos años atrás, antes que yo fuera cristiano siquiera, había un compañero, iba saliendo de la universidad rumbo a mi casa, y venía este compañero llegando muy tarde, y nos topamos y nos pusimos a conversar, y él venía cabizbajo y triste. Y yo, en ese verlo así, dije, oye, ¿qué te pasó? Me dice, es que me eché una prueba y me voy a echar el ramo. Y lo más probable es que me echen de la universidad. Estaba muy triste. Entonces yo, ni siquiera siendo cristiano, le dije una cosa que me salió en ese instante y le dije, pero mira, los hombres no se miden por las veces que caen, se miden por las veces que se levantan. Y este amigo, que venía así cabizbajo, casi llorando, me miró y quedó tan prendido, tan alegre, tan como que se le olvidó todo el temor, o sea, todo el sufrimiento, y dijo, tenés toda la razón, gracias, gracias. Y le cambió su cara y se fue con la cara llena de risa. Pero fue un mensaje pequeñito, ni siquiera cristiano, y le levantó el corazón. ¿Cuánto más nosotros, siendo cristianos, hijos de Dios, teniendo la palabra en nuestro corazón grabada, podemos hacer lo mismo con otros? Con aquel que está sufriendo, también con el que está en gozo, podemos ir y bendecir a cada uno de ellos. Aquí nos dice eso, que como iglesia hagamos eso delante de esta sociedad. Pasando ahora al 16, ahí nos dice ahora con qué características debemos avanzar. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Ahí también me fui desglosando frase por frase para profundizar en qué nos quieren guiar, o sea, qué nos quiere guiar nuestro Padre Celestial en este mensaje. Dice, unánimes entre vosotros, actuando como un solo cuerpo, como si fuéramos una persona que piensa lo mismo, pensamos lo mismo, tenemos el mismo sentir. Entonces, claro, unánimes es tener el mismo pensar o el mismo sentir unos con otros. O sea, tenemos empatía unos con otros. Nos relacionamos y vemos o nos preocupamos de ver cómo está el otro y ponerme en su lugar para yo ahora saber si lo bendigo, si lo acompaño, si lo levanto porque está en dolor, pero estar unánimes porque cuando en un grupo humano, si una persona es individualista y no se preocupa del resto, no actúa como parte del grupo, ese grupo se disocia y se desarma. Ya no somos un cuerpo, somos varios cuerpos separados y empezamos a chocar unos con otros porque todos tenemos direcciones distintas. Cuando pertenecemos al cuerpo de Cristo, ahora todos tenemos el mismo sentir y caminamos en la misma dirección. Y cuando una parte del cuerpo se duele, el resto también se duele y va y lo acompaña y lo protege. ¿Se ha fijado que cuando uno se pega en un dedo, se pincha,
lo primero que hace la mano contraria es ir a socorrerla, a calmarla, nanay, nanay. O cuando uno se pincha, típico, uno se pincha mucho el dedo a la boca, se chupa el dedito. ¿Para qué? Para calmar ese dolor. Porque el cuerpo es uno solo y se quiere a sí mismo. No se desprecia, no se olvida del que está sufriendo. Se acompaña. Así debe ser el cuerpo de Cristo. Tener un mismo sentir, unánimes entre vosotros. Somos uno. Pero siendo uno, ahora no altivos, sino asociándoos con los humildes. Altivo se refiere a ser arrogante y orgulloso. Lo que comenté, procuro mi propio bienestar, soy muy individualista y me olvido del resto. Eso es todo lo contrario a lo que pide nuestro Dios. Debemos ser humildes. Y cuando vi la palabra humilde, se me vino al tiro el corazón un versículo que está en Filipenses, ahí mi hermano Jacob nos podía recordar. Filipenses 2 habla de uno que se hizo humilde hasta lo sumo, hasta el punto de hacerse siervo de nosotros, que se llama Jesucristo, e hizo algo, en esa humildad hizo algo que a nosotros tanto nos cuenta. Se despojó de todo su poder, se despojó de todo lo que él era, de ser Dios, de ser omnipresente, omnipotente. Se hizo hombre, se hizo siervo y se puso al servicio nuestro. Se hizo siervo, dice la palabra. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esa humildad, ese despojarse, es lo que nuestro Dios nos pide. Por eso dice, no altivos. Yo no soy soberbio. Ahora no soy aquí el más importante, no soy el más santo ni el más perfecto. No. Considérate el peor de todos. Considérate el más humilde. Me despojo de todo título, toda importancia, todo conocimiento que pueda tener y soy tan o más humilde de que el más humilde que esté en la iglesia. Si hay que trabajar limpiando los pisos, yo podré ser muy importante en la iglesia, pero me tengo que rebajar a limpiar los pisos. Pero no es rebajarse. Nuestro Dios dice que el que se rebaja hasta lo sumo es ahora para él el más importante, el más valioso. Y así nos llama también, pues sí, no altivos, no orgullosos, sino que asociándonos con los humildes, siendo humilde, más humilde que todo el resto. Y después dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Volviendo ahí al 12, está atento mi hermano, muy bien. Volviendo al 12, el 16 dice al final, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Hay un versículo que todos recordamos y me imagino está en nuestro corazón, que está en Proverbios, capítulo 3, que dice clarito, esto dice el Proverbios 3 del 5 al 8. A ver cómo anda ese teclado, el teclado más rápido de los avellanos. Ahí está, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Reconócelo en todos tus caminos. Ese es el versículo que más me impacta y me lleva a decir que en cada instante de mi vida debo preguntarle a mi Señor, ¿qué hago aquí? ¿Cómo puedo servirte mejor en esta situación? Ayer conversábamos, teníamos una reunión distrital, que son de estas reuniones de capacitación en que nos juntamos pastores, diáconos y ancianos a estudiar la palabra de Dios y tratábamos un tema referente a la iglesia, cómo la iglesia se presenta al mundo, cómo ahora nosotros podemos penetrar en este mundo para predicar mejor la palabra de Dios. Y hablábamos de esto de como líderes, como ancianos, diáconos o pastores, que tenemos que ir y estar junto a nuestros hermanos, de compartir el día a día, de ir a las casas y de buscar esa instancia de poder tener relación con nuestros hermanos. Claro, y una de las cosas que veíamos era que de repente alguna persona estaba en una situación alejada que para él era difícil hacer eso, pero conversábamos que el Señor muy probablemente lo puso en esa situación para
a lo mejor bendecir a una persona que estaba en ese lugar. Y veíamos que había un propósito de Dios en esa situación. Por eso decía, y yo lo comentaba ahí, hay que reconocer a Dios y sus caminos en todo lugar. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, dice, pero reconócelo en todos tus caminos. A veces, claro, uno dice, cuando uno amanece en la mañana, uno da gracias a Dios, gracias por un nuevo día. ¿Qué me tienes preparado hoy, Padre Celestial? ¿Me tocará hacer alguna cosa especial o será un día rutinario? ¿Dónde me mandará mi Dios hoy día? ¿Qué me hará? ¿Me mandará alguna persona a quien debo predicarle la palabra? ¿O tendré que ir a visitar a algún hermano? ¿O simplemente será un día más o me toparé con alguien en el camino, quizá en el camino al trabajo o en el mismo trabajo, va a haber una persona que haya que predicarle la palabra de Dios? Muchas veces nuestro Señor nos lleva a lugares que ni pensamos y qué mejor que preguntarle a nuestro Dios, Señor, ¿qué hago aquí? ¿Para qué soy bueno aquí? Esa es una típica expresión que usamos en la construcción. ¿Para qué soy bueno? Me dicen. Señor, ¿para qué soy bueno aquí? Guíame en este instante. ¿Dónde debo servirte mejor? Pero reconocerlo en todos nuestros caminos. Y dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión, porque cuando nosotros buscamos y planificamos nuestro camino sin considerar a Dios, lo más probable es que nos equivoquemos. Casi 100% que nos vamos a equivocar, porque estamos caminando sin la voluntad de Dios. Nos estamos haciendo nuestro propio camino, pero no pensando en que Dios me tiene preparado otro camino. Caminemos y reconozcamos en cada instante que la voluntad de Dios nos está guiando. Luego en el 17, pasando ahora al 17, ahí dice ahí, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Aquí, nuevamente buscando en el griego, dice el mal es kakos, maldad, kakos. Y la palabra no paguéis es apodidomi, que es pagar, dar. Procurad lo bueno delante de los hombres. Lo que hablamos hace un instante, cuando yo bendigo a alguien, cuando el Señor me llama a bendecir a mi enemigo, bendecir al que está a mi lado, no voy a devolver el mal. Si alguien me maldice, si alguien me persigue, me hace daño, yo no le voy a devolver de la misma manera. Y esto en el mundo es regla. Si a ti te pegan un puñete, tú tienes que devolver el mismo y más fuerte. Y típica frase, cuando a uno le afecta en algo, dicen, ¿y vaya a dejar que te hagan esto? Te dicen, como para provocarte más y que tu ira se levante y tú pegues más fuerte de vuelta. El Hijo de Dios no reacciona así. No debe reaccionar pagando mal por mal. Debe hacer lo que nuestro Dios nos pide que seamos en nuestro corazón. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Aquí recuerdo siempre el testimonio de un hermano nuestro que estuvo hace tiempo acá en la iglesia. Se llama Daniel Antilef, no sé si lo recuerdan. Hermano Daniel. Una vez en una reunión de oración nos comentaba que sufrió un pequeño accidente. Le mandamos saludos si nos está viendo a nuestro hermano Daniel, si alguna vez nos ve. Estábamos en reunión de oración y nos comentó una situación que le pasó. Iba circulando en una calle en su vehículo y tuvo un pequeño topón con otro vehículo y se bajó para constatar los daños y la otra persona no hizo nada mejor que ponerle un puñete en su cara bien puesto y lo dejó casi medio inconsciente. Y gracias a Dios nuestro hermano Daniel no reaccionó como reaccionaría cualquier hombre en este mundo, sino que no le devolvió ese combo, pero sí reaccionó con bondad. Sí lo llamó a la paz, lo llamó a la cordura, se arregló la situación un poco, pero el otro tipo quería dinero, quería que le hicieran, si bien el daño fue ínfimo, la gente siempre busca aprovecharse del más inocente, pues de aquel que no tiene cómo reaccionar. Gracias a Dios, el hermano Daniel reaccionó de buena manera, no pagando mal por mal, sino que pagó o devolvió con bendición, devolvió de buena manera.
no reaccionando como un hombre carnal, sino que como un hombre lleno del Espíritu de Dios, reaccionó como un hijo de Dios. Y fue bendecido, fue protegido por Dios, se libró de algo peor y el Señor lo protegió en ese instante. Dice ahí el Mateo también, si me acompaña mi hermano, ahí en Mateo 5, del 38 al 42, nuestro Señor Jesucristo nos vuelve también a enseñar. Mateo 5, 38 dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Este mundo nos intentará hacer daño, nos intentará aprovecharse de que es inocente, de que es buen corazón. Pero nuestro Padre Celestial nos llama a reaccionar con la manera en cómo Dios lo haría, cómo Jesucristo lo haría, con bondad, con bendición, no devolviendo mal por mal. Siempre tenía un amigo en un trabajo que me sacaba en cara esto de la mejilla. Oye, si yo te pego una cachetada, tú voy a poner la otra porque tú no podés reaccionar como un mundano. Decía, mira, si tú me bofeteas la mejilla, es mejor que ponga la otra, porque si te devuelvo la mía, te saldrá peor. Entonces ahí nos quedamos conversando estos temas bíblicos, pero decía, en realidad lo que hay en mi corazón no es reaccionar como lo haría el mundo, con las armas del enemigo, que es Satanás. Porque Satanás viene a provocarnos para que reaccionemos de mala manera, reaccionemos con maldad. Dejamos en jaque al enemigo cuando reaccionamos como Dios nos pide, con bondad, no devolviendo mal por mal. Y si es necesario poner la otra mejilla, habrá que poner la otra mejilla, porque es mucho más valioso para Dios que pongamos la otra mejilla que devolver el combo de vuelta. Nuestro Dios va a estar viendo todos esos gestos, todas esas cosas, y Él nos va a recompensar cuando fuere tiempo. Porque nuestro Padre Celestial está al cuidado de sus hijos y está viendo nuestros actos. Después, avanzando, en el versículo 18 dice: si es posible, cuando dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ese si es posible parece que dijera que, parece que vivimos en guerra, pero bueno, si pueden, ojalá que no peleen. Pero en realidad el énfasis de este versículo es evitar el conflicto a toda costa. Evitemos entrar en riña, en pelea, en guerra con el mundo, con el resto. Si el mundo nos fuerza y nos obliga, en alguna instancia tendremos que luchar, tendremos que defendernos. Cuando la palabra de Dios, cuando el nombre de nuestro Dios sea pasado a llevar, cuando quieran obligarnos a negar nuestra fe, ahí tendremos que luchar, como lo hicieron muchos mártires en el pasado, que dieron su vida defendiendo la fe. Pero si debemos llegar a ese extremo, bueno, evitemos lo máximo posible el conflicto. Porque siendo rápidos para responder en lo violento, en lo que es guerra, en lo que es conflicto, no vamos a ser testigos de Dios, no vamos a ser conforme a la voluntad de Dios. Tratemos de evitar a toda costa el conflicto. Después, en el 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando llegue ese instante del conflicto, de la guerra, no piensen en la venganza de nuestro Señor. Y lo mejor que podemos hacer cuando estemos en esa situación, esa lucha de que este hermano me causó tanto daño, tanto perjuicio, lo entrego al Señor. Voy de rodillas y decirle: Señor, aquí está. No quiero ser instrumento del mal, no quiero devolver mal por mal. Quiero devolver bendición.
Si este hermano o este amigo o este hombre está contra mí e insiste, Señor, te lo entrego. Usted encárguese de él. Yo seré su hijo y conforme a su palabra haré lo que usted me pide, devolver bien por bien. La ira, la venganza es de nuestro Dios, se la dejamos a Él. Y créanme que yo he puesto en práctica este versículo varias veces y es la mejor manera de enfrentar esta vida. Porque nuestro Dios está mirando, está preocupado de sus hijos, está guiándolos y tarde o temprano el Señor actúa. No nos deja abandonados. Él está cuidando a su iglesia, está cuidando a aquel que está haciendo su voluntad. Y créanme que sí, es mejor dejar la venganza a Dios que guardarse en el corazón la maldad. Después el 20 y el 21 con lo que vamos a ir cerrando. El 20 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Aquí siempre me llamaba la atención estas ascuas sobre la cabeza. Investigando en el mundo antiguo, específicamente en Egipto, existía un rito, una acción en que esa persona que era un malhechor que causaba daño a otro y que se arrepentía, ponía una sartén o un elemento metálico lleno de carbones encendidos y lo ponía sobre su cabeza, como una especie así de penitencia por haber hecho mal. Y se sentía pésimo, muy horrible. Dice ahí, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, haciéndole el bien a mi hermano, amontonarás ascuas sobre su cabeza. Si bien cuando yo bendigo a alguien que está en contra mío, que me hace daño, que me quiere hacer daño, y le hago el bien, a lo mejor no se arrepiente de inmediato. Pero si ese hombre se llega a arrepentir y llega a su corazón a cambiar, gracias a que yo le devolví bendición, ese hombre va a recibir, si bien va a sufrir esa vergüenza de haber hecho daño al otro, esa vergüenza nuestro Dios se la hará sentir a ese hombre. Siempre pensaba en la siguiente situación. Si yo tuviera una persona que me hizo daño y esta persona me robó, me hirió, me difamó, y yo le devuelvo bien, por ejemplo, lo perdono, lo bendigo, hablo bien de él, le doy cosas buenas, esa persona una vergüenza va a sentir porque va a decir, oye, yo te hice daño y tú me devolviste bendición. Oye, yo te herí y tú me cuidaste a mí. Te robé algo y tú me diste más de lo que podía yo recibir cuando lo necesitaba. ¿Cuánta vergüenza habrá en aquel hombre que reconoce ese error y que se da cuenta de que dañé a alguien que lo único que hace es hacerme el bien y no el mal? Esa vergüenza en ese corazón va a hacer que cambie ese hombre. Va a reconocer que necesita perdón, que necesita ser perdonado, porque reconoce que ese dolor que infringió ahora se le devuelve a él mismo, lo puede sentir y comprobar en su propio ser. Amontonar ascuas sobre su cabeza. Ahora, cuando yo devuelvo el bien por el mal, ese hombre que está ahí experimentando esas bendiciones, se empezarán a acumular esas ascuas. Quizá una no le va a molestar, 2, 3, 4, 5, 6, ya va a empezar a arder esa sartén, ese elemento, y va a empezar a quemar y a doler. Así como debemos también ser los hijos de Dios. Bendecir, a pesar de que alguien me esté haciendo daño, que me esté causando dolor, yo sigo siendo un buen hijo de Dios y devolviéndole bendición, devolviéndole bien. Si sigo recibiendo mal, le devuelvo el bien. Y me mantengo así, y persisto en eso. Y después, el último versículo,
Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Con este versículo corona toda esta enseñanza que está desde el 14 al 21, incluyendo el 21, que en todo lo que hagamos, para vencer el mal, no lo podemos vencer con más mal, lo vencemos con el bien. No seas vencido de lo malo, no me dejo yo vencer, aunque me hagan mal, me ofendan, me dañen, me hagan mucho daño, no voy a vencer lo malo con más maldad, lo voy a vencer con el bien, con la voluntad de Dios. Ahí se me vienen a la mente unas expresiones típicas que usamos en el mundo que dice apagar el fuego con benzina. No puedo apagar el fuego con benzina, ¿cierto? No voy a apagar el mal con más mal, voy a apagar el mal con más bien. Ponerle paños fríos. Cuando algo está muy caliente, yo le pongo paños fríos para que se nivele la temperatura. Actuar con cordura. Y ahí también pensé, si ser vencido de lo malo se vence con el bien, el orgullo lo venzo con la humildad. El rencor lo venzo con la piedad. El conflicto lo venzo con la paz. La mentira lo venzo con la verdad. El odio lo venzo con el amor. Y todas esas cosas son lo que Dios nos ha enseñado que tengamos en el corazón y lo llevemos a este mundo. La humildad, la piedad, la paz, la verdad, el amor, el bien. Y el bien es la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos llevar a este mundo. Y cuando enfrentemos al mundo, enfrentémoslo con todas estas cosas. Con el bien, con el amor, con la piedad, con la humildad. Con todas estas cosas que vimos recién en todos estos versículos. Para que seamos hijos de nuestro Dios que está en los cielos. Que Él, representemos quién es Él. Cuál es su carácter. Dios es todas estas cosas. Es amor, piedad, verdad, paz. Todas esas cosas es nuestro Dios. Y nosotros que somos hijos de Él, demostramos que estamos llenos de todas esas cosas. Y vamos a la sociedad a entregarlas y a reaccionar con estas herramientas que nos ha dado nuestro Dios, no con las que nos da el mundo. Guardemos estas cosas en el corazón. Una buena enseñanza nos llena el corazón y ojalá que no tan solo queden guardadas en el corazón, sino que ahora cuando llegue la hora de la práctica, las pongamos en práctica y seamos siendo útiles en la mano de nuestro Dios. Hermanos amados, ya con esto terminamos el capítulo 12, el próximo empezaremos el 13 y será algo muy parecido, pero dejamos hasta acá y ¿qué les parece si me acompañan en la oración para que Dios nos guarde este mensaje? Padre amado, Padre Santo, te damos tantas gracias por tu mensaje, por tu palabra, tu escritura que nos guía por el buen camino. Padre, toda la palabra habla de una sola manera, es una sola palabra y expresa el carácter tuyo, Padre Santo. Ese mismo carácter que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, de ser hijos tuyos, de caminar en la bondad, de hacer tu voluntad, de no actuar como lo hace este mundo, de cuando nos enfrentamos al mundo que va en contra tuyo, vemos que nos duele, nos afecta, nos hiere, pero Padre mío, sabemos que somos fortalecidos por tu mano poderosa. Sabemos que somos hijos tuyos, que no nos has dejado. Tú nos acompañas en todo tiempo, tú nos guías en todo lo que hagamos. Ayúdanos, Padre, a ser fieles instrumentos en tus manos, a poner en práctica todas estas enseñanzas que hoy nos has dejado, a ser humildes, a ser pacíficos, a caminar en tu voluntad, a no ser vengativos, a amar al mundo, a bendecir al mundo, a hablar bien de ellos y que cuando recibamos el mal, devolvamos el bien. Padre mío, toca nuestros corazones, renuévalos, ayúdanos a ser fuertes en la prueba, a no dejarnos llevar por las corrientes de este mundo, por los pensamientos, sino ser fortalecidos en tu palabra y caminar siempre junto a ti. Padre Santo, todo esto lo dejamos en tus manos y lo pedimos en el santo nombre de aquel que es nuestro Señor y nuestro Salvador. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, mis hermanos.